cuestiones biológicas, neuroendocrinas y anatómicas de la depresión. Y actualmente tenemos que tener en mente también que el tratamiento no solo es farmacológico, que el tratamiento de la depresión debe ser, eh, pues debe ser desde distintas perspectivas. Y la psicodinámica es muy importante. Un paciente deprimido que ya tiene un deterioro social y familiar importante, que ya hizo algunos vínculos de dependencia, todo ese tipo de situaciones hay que tratarlos en tratamiento psicoterapéutico. Entonces, hay que tener en mente eso, ¿no? La depresión no solo, a pesar de ser una enfermedad pues, francamente biológica y una enfermedad médica como tal, pues hay que tratarla en diferentes orlas, ¿no? Los principales medicamentos de mantenimiento para la depresión son los antidepresivos. Entendamos que en psiquiatría al menos, los medicamentos se nombraron de acuerdo a sus funciones, las funciones principales que en un principio tenían esos medicamentos, ¿no? Entonces los antidepresivos se llamaron así porque pues fueron eh, diseñados para tratar la depresión. Pero los antidepresivos no solo tratan depresión, tratan otro tipo de enfermedades también, enfermedades motoras, enfermedades digestivas, el trastorno de ansiedad generalizada se trata con antidepresivos. Y entonces, bueno, yo lo menciono porque, bueno, no es lógico pensar que la depresión se trate con antidepresivos, ¿no? Hay que tener en mente que los medicamentos no se llaman necesariamente como sus indicaciones. Entonces, bueno, en este caso sí, la depresión se trata con antidepresivos principalmente, aunque no nada más. Y ha habido una evolución de los antidepresivos a lo largo del último siglo. A principios de 1950 es cuando se comienzan a hacer estudios en humanos de diferentes antidepresivos que todavía tenían muchos efectos adversos, pero bueno, era lo que había y eran agentes de amplio espectro o con una acción múltiple, por eso tenían tantos efectos adversos. El principal hallazgo, digamos, o diseño de esta década, hasta 1960, eran los antidepresivos tricíclicos y muchos psiquiatras trataban la depresión con antidepresivos tricíclicos, los cuales tenían implicaciones cardiovasculares en los pacientes. Les iba muy mal a lo mejor a los pacientes, a los adultos mayores con estos antidepresivos, pero bueno, les repito, es lo que había, ¿no? Actualmente ya se ha evolucionado hacia unos antidepresivos que están diseñados con base en lo que se conoce también de acuerdo a la genética de la depresión. Entonces los hacen antidepresivos bastante específicos y con mucho menos efectos adversos. Es importante desestigmatizar a los antidepresivos, doctores. Los antidepresivos no causan dependencia. Los antidepresivos no te modifican la personalidad, no te hacen ser alguien que no eres. Se los menciono porque normalmente los pacientes nos mencionan esto. No, ay, doctora, ¿cómo voy a tomar antidepresivo? Capaz que me hago adicta al antidepresivo o no puedo dejarlo y entonces ya no voy a ser la misma de antes, ¿no? Em, por eso les comentaba que es muy importante que lean este capitulito del libro de farmacología, porque desestigmatizar a los antidepresivos, sobre todo desde los médicos, haría que se esté diagnosticando y que se esté tratando la depresión a tiempo, ¿no? Y que muchos pacientes no experimenten todas las complicaciones que se pueden estar experimentando actualmente. Entonces, actualmente los antidepresivos que se utilizan son incluso antidepresivos duales, es decir, que actúan sobre más de un neurotransmisor, sin embargo, que son específicos, de receptores específicos para los involucrados en la regulación del afecto. Los más utilizados siguen siendo los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como escitalopram, duloxetina, paroxetina. Según las guías de práctica clínica, y esto es algo que ustedes deben conocer súper bien como médicos generales,
todos las conductas obsesivas, los tics, el trastorno obsesivo compulsivo, este tipo de manifestaciones psiquiátricas que tienen que ver con hacer conductas repetitivas o rituales, o pacientes que tienen depresión con estos síntomas, se trata con fluoxetina. Es como la primera línea de tratamiento. Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, específicamente fluoxetina. Los pacientes suelen manifestar como efecto adverso más frecuente la ansiedad. Entonces, pacientes que cursan también con ansiedad, normalmente no elegimos fluoxetina. Hay que elegir otro antidepresivo. Normalmente el que tiene menos efectos adversos en relación a la ansiedad sería el escitalopram o escitalopram. Es un antidepresivo bastante noble en pacientes que manifiestan también ansiedad. Pacientes que tienen trastorno de ansiedad generalizada, se les da como primera línea de tratamiento paroxetina. Eso es según las guías de práctica clínica. Recuerden que el tratamiento es totalmente personalizado. Depende de cada paciente, de la tolerancia también de los pacientes. Hay pacientes que no toleran un antidepresivo, pero sí toleran mejor otro, ¿no? Entonces, habría que analizarlo. El tratamiento se va a dar en diferentes fases de acuerdo a la historia natural de la enfermedad. Entonces, entendamos que hay una fase aguda en la que yo ya instauré un tratamiento y espero una respuesta en promedio en las primeras 4 semanas. Perdón. En las primeras 4 semanas yo espero yo espero niveles plasmáticos suficientes para tener una respuesta terapéutica con los antidepresivos. Estoy hablando de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Entonces, yo voy a revalorar a mi paciente en las primeras 4 semanas para poder determinar si el paciente tuvo una respuesta adecuada al tratamiento o no. Esto es, evaluando efectos adversos, la adherencia al tratamiento, si el paciente remitió algunos síntomas. No tiene que estar remitiendo todos de primera instancia, ¿no? Y hay pacientes que se desesperan y te dicen, es que sigo sin querer hacer nada. Pero yo les pregunto, bueno, ¿pero has dormido mejor? Sí, sí, eso sí, he dormido mejor. Ah, bueno, pues allá hay una respuesta favorable y entonces continuamos con el medicamento. Es probable que haya una recaída en la primera fase del tratamiento. Con recaída me refiero a que algunos síntomas suelen reaparecer o intensificarse en la primera fase del tratamiento. Y aquí hay que reevaluar en cada punto de recaída, hay que revalorar el beneficio, el riesgo-beneficio del tratamiento. O sea, si el paciente en general ha respondido bien al tratamiento, pero tiene una recaída, entonces más bien voy a estar analizando cuáles son los factores que pudiesen estar interviniendo en la recaída. No necesariamente es el tratamiento farmacológico, pero hay que hacer un ajuste de la dosis. Y yo puedo esperar una remisión de los síntomas en las primeras 12 semanas. Los primeros 3 meses, yo puedo decir si el paciente tuvo o no remisión. Yo no se los digo esto a los pacientes, ¿no? O sea, no les digo, ya, miren, 3 meses vas a estar bien. No, porque es muy probable que por diversos factores, sobre todo familiares, etcétera, el paciente no lo logre a los 3 meses. O puede ser que sí, pero si no lo logra se va a frustrar. Entonces, no hay que decírselo, pero sí hay que tenerlo en mente. Si a los 3 meses el paciente remitió, perfecto, estamos en el tratamiento adecuado. No significa que tengo que retirar el tratamiento. Voy a continuar con el tratamiento durante unos 4 a 9 meses. Puedo considerar que mi tratamiento ya está en una fase de mantenimiento hasta el año. Normalmente, el paciente te lo pregunta en la primera consulta. ¿Cuánto tiempo voy a estar con el medicamento? Y si tú le dices un año, se va a decepcionar porque el paciente llega deprimido y se acuerdan de todas las manifestaciones clínicas. Entonces, la visión catastrófica, la visión de túnel, el pesimismo. No, no, no.
Entonces, mejor le vamos a decir al paciente, mira, vamos a hacerlo poco a poco. Primero vamos a ver que te caiga bien el tratamiento. Entonces, las primeras 2 semanas voy a estar al pendiente de cómo lo vas tolerando el medicamento, si hay que hacer algún ajuste. A las 4 semanas vamos a poder determinar si el tratamiento es adecuado para ti. Si todo va bien, a los 3 meses vemos si continúas o no con el medicamento. Entonces el paciente se calma. Cuando llegan los 3 meses y el paciente remitió muchos de los síntomas y tú le dices, vamos a continuar con el medicamento, ya está en otro nivel de conciencia, en el que ya está entendiendo la enfermedad, ya está entendiendo la diferencia de lo que es estar no deprimido, de lo que es estar mejor, y entonces va a estar aceptando el tratamiento por más tiempo. ¿Sí me explico? Todo esto, doctores, se los menciono porque en temas psiquiátricos están o forma parte de manera muy importante la relación médico-paciente. En la medida en la que yo le explique a mi paciente, en la que yo le comunique cómo está funcionando el tratamiento, cuáles son lo que estamos esperando del mismo, etcétera, el paciente va a hacer un vínculo conmigo como médico. Y entonces la adherencia al tratamiento va a ser mejor. Podemos esperar algunas otras recaídas de los 4 a los 9 meses, pero bueno, ya podemos tomar en cuenta que si el paciente ha ido generalmente bien con el tratamiento, podemos estar hablando de una recuperación de los 4 a los 9 meses, ¿no? Continuamos con el medicamento hasta el año para poder determinar si cambiamos, si disminuimos la posología o cambiamos de medicamento. ¿Alguna duda en cuanto al tratamiento, doctores? No, doctora. ¿Voy muy rápido? No, bueno. No, va bien, todo claro. Ok. Entonces, acuérdense que para poder determinar la instalación y o la suspensión de la farmacoterapia, hay que considerar las probabilidades de recurrencia, la frecuencia y gravedad de los episodios anteriores, la presencia de síntomas residuales, de trastornos concomitantes o comorbilidades como el trastorno de ansiedad generalizada, y también las preferencias del paciente, o yo diría, sobre todo las preferencias del paciente. Cuando un paciente deja el medicamento por alguna razón, hay que volver a iniciar el tratamiento y hay que decírselo así. Hay que decirle, mira, vamos a empezar de nuevo, de cero. ¿Por qué? Porque el medicamento para la depresión debe ser administrado de manera constante durante al menos un mes para poder tener niveles plasmáticos adecuados. Entonces, eso hay que considerarlo, ¿no? Y se considera como un segundo tratamiento en caso de que el paciente lo suspenda sin previa indicación. Aquí también hay que tener en cuenta, a ver un momento, por favor. Ya, perdón. Hay que tomar en cuenta que hay un montón de factores inconscientes que por eso hay que mandar al paciente también a terapia. Porque los factores inconscientes de resistencia al tratamiento influyen mucho. Es decir, el paciente te dice, se me olvidó tomarme el medicamento. Ay, doctor, es que no me lo tomé 3 días en la semana porque se me olvidó. La verdad es que Freud decía que no hay olvidos. Evidentemente el paciente está teniendo resistencia a estar mejor. Seguramente ya lo han hablado con el doctor Eric, ¿no? Como un paciente que va mejorando se siente mal de estar bien y empieza a olvidarse de tomarse el medicamento. Entonces hay que enseñarle también algunas medidas cognitivo-conductuales para que no se le olviden tomarse el medicamento. Por ejemplo, deja una notita en el espejo de tu baño, pon un recordatorio en tu teléfono, deja la cajita del medicamento a un lado de la cafetera para que en la mañana lo primero que hagas sea tomártelo. Bueno, después de desayunar, por supuesto. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, también hay que respetar que el paciente pasa por un proceso en donde hay muchas resistencias y como médicos tratantes, pues no podemos frustrarnos ante eso. Al contrario, hay que ir acompañando al paciente, ¿no? Y si hay que iniciar el tratamiento una y otra vez, pues lo hacemos.
Entonces, esto entra dentro de la educación del paciente y del médico, ¿no? Y cómo la comunicación es básica entre el paciente y el médico. El paciente debe estar entendiendo todo lo que yo le estoy explicando. Hay que explicarle al paciente que si suspende abruptamente los antidepresivos, sobre todo los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, si los suspende abruptamente después de haberlos tomado durante más de un mes, puede presentar algo que se llama síntomas de descontinuación, que esto no es porque generan dependencia, sino porque ya había una regulación de los neurotransmisores y de repente pues va a haber una disregulación y el paciente va a tener mucha ansiedad, va a tener insomnio, sobre todo te manifiestan mucha ansiedad o trastornos digestivos. Entonces hay que educar al paciente respecto a esto, ¿no? Incluso decirle, mira, si tú decides ya no tomarte el medicamento, lo hablamos, pero tienes que comentármelo. No puedes suspenderlo de un momento a otro. Pacientes que recaen después de la suspensión están padeciendo un nuevo episodio, como les comentaba, y así hay que estipularlo en la historia clínica, ¿no? Es un nuevo episodio. ¿Por qué? Porque suspendió el medicamento y están reapareciendo algunos síntomas. Y lamentablemente hay una condición que se llama depresión resistente al tratamiento. ¿Alguien me puede decir la hora, por favor? No puedo verla. 1:40. Dejo para las 2. Muy bien, ya terminamos en unos minutitos. La depresión resistente al tratamiento, cuando ya se instauraron más de 2 esquemas terapéuticos y hay una reaparición de los síntomas o nunca hubo una remisión completa. Ahora, la causa más frecuente de la depresión resistente al tratamiento es que no haya adherencia al tratamiento. Entonces, hay que eliminar este factor con la comunicación con el paciente que ya les mencionaba. Es una respuesta inadecuada o sin remisión a por lo menos un tratamiento con antidepresivo con dosis y con un tiempo de duración adecuados. Y la depresión resistente debe ser evaluada como un síndrome que reúne un grupo de condiciones con diferentes etiologías y diferentes niveles de resistencia. Hay diferentes niveles de resistencia al tratamiento. Y hay que diferenciar entre resistente al tratamiento o refractaria al tratamiento. Cuando es resistente es que ha habido una respuesta parcial, pero reúnen criterios de no respuesta, ¿no? Es decir, pasan las primeras 2 semanas y el paciente no remite. Después pasa el primer mes y a lo mejor remiten algunos síntomas, pero no todos. Bueno, el primer mes lo podemos aceptar, pero si a los 3 meses el paciente no ha remitido los síntomas cardinales de la depresión, entonces podemos hablar de una depresión resistente si es que ya es a partir del segundo tratamiento. Y la refractaria es cuando de plano no ha habido ninguna respuesta al tratamiento o los síntomas han empeorado. Generalmente estos pacientes tienen etiología de la depresión de tipo genético o tienen alguna otra comorbilidad. Y la recuperación se habla de que hay remisión de por lo menos 6 meses consecutivos. O sea, fíjense que hay que comunicarle al paciente, ¿no? Que hay que ser ahora sí que muy pacientes respecto a la evolución de la depresión. La depresión no se cura como una gripa, ¿no? Estado asintomático por 2 meses consecutivos, podemos estar hablando de la remisión. Y bueno, aquí mencionan una escala, la escala de Hamilton de depresión, menor de 7 puntos. Entonces, debemos considerar, doctores, como médicos, antes o al mismo tiempo de hacer el diagnóstico de depresión, descartar todas las condiciones médicas que pudieran estar condicionando a nuestros pacientes para tener este tipo de síntomas. Las pacientes normalmente en edad fértil tenemos que hacerles estudios o un perfil tiroideo. Si una paciente tiene hipotiroidismo y está manifestando síntomas muy parecidos a los de la depresión y yo le doy un antidepresivo, realmente los síntomas nunca van a remitir porque lo que está sucediendo es que hay hipotiroidismo. ¿Sí me explico? Hay que tratar la enfermedad médica y ya después, si persisten algunos síntomas, bueno, pues tratamos la depresión. Pero como médicos siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades endocrinológicas, infecciosas. Los síndromes neoplásicos causan
muchas veces síntomas depresivos que no necesariamente se tratan con antidepresivos, aunque pueden ser coadyuvantes, enfermedades neurológicas que cursan con síntomas cognitivos, sobre todo muy parecidos a los de la depresión, y algunos medicamentos pueden causar síntomas depresivos. Bueno, realmente esto es todo respecto al tratamiento. Y como les comentaba, hay otras intervenciones terapéuticas como la psicoterapia. Se ha visto que el enfoque terapéutico que tiene más evidencia de ayuda contra la depresión es el enfoque cognitivo-conductual, al menos en las primeras fases de la depresión, en donde se modifican pensamientos para modificar conductas. Es así como funciona este tipo de terapia, ¿no? Entonces, se basa en la tríada cognitiva de la depresión, contenidos negativos en el pensamiento depresivo, cuyo objetivo es el propio sujeto, es decir, hay autorreproche, culpa, autodevaluación. En los seres humanos que rodean al individuo hay hostilidad, obstáculos, aislamiento, la visión del futuro como la desesperanza y puede desencadenar el suicidio, ¿no? Entonces esa sería la tríada cognitiva de la depresión, en donde el enfoque cognitivo-conductual nos puede ayudar a modificar cómo el propio sujeto se está mirando a sí mismo, cómo está viendo a los demás y cómo está mirando el futuro. Las distorsiones cognitivas, como ya les comentaba, de maximización, minimización, en donde hacen inferencias arbitrarias, no consideran todos los factores. Digamos que cuando una persona no está deprimida y tiene un problema, pues trata de ver como todas las posibilidades para la resolución de ese problema, ¿no? Y cuando un paciente está deprimido, realmente esas posibilidades se reducen a 2, sacan conclusiones rápidamente y se frustran fácilmente. Hay pensamiento polarizado, o es sí o es no, ya no se pudo, ¿no? Ya no voy a poder realizar esto, ya no voy a terminar el internado porque ya todo se acabó, etcétera. Esquemas cognitivos de este tipo de enfoque, en donde los pensamientos negativos se presentan automáticamente. Entonces lo que hay que hacer es modificar estos pensamientos y tratar de encauzarlos hacia pensamientos que a mí no me gusta decirles positivos, ¿no? Pero sí pensamientos más realistas. La realidad es que no todo es negativo. La realidad es que hay un sinfín de posibilidades y es lo que hay que mostrarle al paciente. Actualmente la terapia electroconvulsiva, doctores, es de gran utilidad. Ya se realiza de forma muy segura, sobre todo en el Instituto Nacional de Psiquiatría o en algunos medios privados, en donde con algunas sesiones se hace una modificación de las conexiones neurológicas que están relacionadas con el circuito del afecto y que nos puede ayudar también a la neuroregeneración o al aumento de la plasticidad cerebral. Entonces, bueno, es de gran utilidad la terapia electroconvulsiva. Como ven, se aplican algunos electrodos sobre el hemisferio no dominante, en donde se dosifica de manera supraumbral para que tenga un efecto. Se inducen convulsiones de pulsos breves con una duración de 1 milisegundo. O sea, como ven, es una terapia bastante inocua, pero suficiente para el cerebro. Recordemos que las neuronas son células que responden rápidamente tanto a los niveles, tanto a los factores bioquímicos como a las vibraciones. Entonces, aunque sean de muy poca intensidad, las neuronas responden inmediatamente y el paciente no presenta ningún otro síntoma. Hay otro tipo de terapia que también se han hecho muchos estudios, sobre todo recientemente, la estimulación magnética transcraneal, en la que un capacitor genera impulsos magnéticos, una bobina y una unidad enfriadora del sistema que nos ayuda como a darle un periodo refractario al área cerebral que estamos estimulando. Generalmente se da en diferentes sesiones. El paciente acude a una sesión que dura de 30 a 40 minutos, no tiene efectos adversos, el paciente está en un área
segura, en donde la estimulación también es bastante leve, pero suficiente para las neuronas. Y esto generalmente genera neuroregeneración, es decir, la generación de nuevas conexiones neuronales que nos van a ayudar a remitir algunos síntomas afectivos. Generalmente se ubica en la corteza frontal izquierda dorsolateral en temas de depresión con aplicaciones de alta frecuencia y en algunos otros trastornos psiquiátricos, pues en diferentes áreas cerebrales. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, reclamación? Por el momento no, doctora, todo bien. Gracias. Bueno, pues yo les agradezco mucho que se hayan presentado a la clase el día de hoy. Espero no haberlos aburrido. Es importante también mencionar que ustedes están invitados a tomar un proceso psicoterapéutico, tanto de autoconocimiento como diagnósticos, es que ustedes ya tienen algunas manifestaciones que hemos mencionado. Todo esto con el fin de evitar complicaciones, sobre todo por el área en la que están ustedes dedicándose. Entonces, yo no me presenté al principio, pero me presento. Soy la doctora María Nieves, soy médico general, también egresada de la Escuela de Medicina. Tengo una maestría en psicoanálisis, en terapia psicoanalítica, y me he dedicado en los últimos 8 años a la salud mental. Entonces, les ofrezco también, por supuesto, mi apoyo en caso de que ustedes requieran apoyo psicoterapéutico, manejo farmacológico de primer nivel, por supuesto que estoy a sus órdenes. Y pues les agradezco mucho su atención. Por favor, estudien el tema, estudien el capítulo de psicofarmacología. Y bueno, pues si no hay más que decir, les agradezco mucho y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye. Hasta luego, doctora. Que Hasta luego, esté bien. doctora, gracias. Hasta luego, doctora.